Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Aprender con propósito y este es un espacio en nuestro podcast donde nosotros nos dedicamos a reflexionar sobre la enseñanza, así como el aprendizaje de alguna lengua, es extranjera o ya sea una lengua más nativa. Yo soy Vanessa y hoy hablaremos de un tema muy esencial que sería la motivación. Así es, Vanessa. Muchas veces los estudiantes piensan que aprender un idioma depende solo de memorizar lo que el docente te está poniendo enfrente. Pero en realidad es que la motivación es uno de los factores más importantes en el aprendizaje. Y de este depende de que los estudiantes puedan aprender satisfactoriamente un nuevo idioma. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo he pasado por etapas en donde estaba muy motivada a aprender rapidísimo. ¿Pero por qué? Porque me llamaba la atención y estaba mostrando yo interés en ese idioma. Y otras en donde simplemente pues no tenía ganas, porque no me llamaba la atención. La motivación influye en varios factores, como lo es el profesor y tanto en uno mismo. Y sí, se nota muchísimo la diferencia, la verdad. Y ahora, Moisés, desde tu experiencia como docente, ¿tú cómo definirías la motivación en el aprendizaje de una lengua? Bueno, podremos decir que la motivación es el impulso interno o externo que nos lleva a realizar una acción. En este caso, la acción de aprender. Según algunos psicólogos educativos, existen dos tipos principales de motivación, que serían la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Ok. O sea, estás diciendo que existen dos tipos de motivación, que es la intrínseca y la extrínseca. Pero todavía no me queda claro cuál es la diferencia entre ellas dos. Bueno, la motivación intrínseca viene del interés personal o el placer de aprender por un idioma. Por ejemplo, alguien que estudia inglés porque ama las películas en versión original o quiere escucharlas en su idioma meta, o también que quiere comunicarse con otras personas de diferentes culturas para aprender un nuevo idioma. En cambio, la motivación extrínseca surge por factores externos como la escuela, trabajo, interés de realizar alguna carga académica o un requisito de alguna escuela. Y por lo regular se espera algo a cambio de esta. Y ahora tenemos en cuenta que las dos son importantes, no es como que una valga más que la otra, pero supongo que la motivación intrínseca tiene un efecto más duradero. Por ejemplo, si un estudiante simplemente está estudiando algún idioma para poder pasar la materia o porque es un requisito académico, y eso no le va a durar para siempre. En cambio, si ya tiene como un interés más allá de lo que se espera de ese estudiante, ya sería algo permanente. Exactamente. Cuando el estudiante disfruta del proceso y no solo del resultado, el aprendizaje se vuelve más significativo. Además, hay teorías como la de Deci y Ryan sobre la autodeterminación, que explican que la motivación aumenta cuando las personas se sienten competentes, autónomas y conectadas con los demás. ¿Sabes? Eso me hace pensar en un claro ejemplo de mis clases de inglés. Cuando, por ejemplo, el profesor me deja elegir temas para hacer presentaciones. En ello yo me doy cuenta que me esfuerzo más. ¿Pero por qué? Porque me interesa lo que estoy hablando. Ese es un muy buen ejemplo en realidad, pues es que esta libertad de elección es una estrategia que muchos profesores o docentes usan para motivar la motivación en sus clases, pues no todas son lo mismo, no a todos les va a funcionar como el mismo método o la misma estrategia para que los estudiantes se queden pendientes o se queden enfocados en la clase. Sí, claro. No tenemos que tener en cuenta que no todos los docentes podemos utilizar un solo tipo de estrategia para motivar a nuestros estudiantes. También depende mucho del tipo de estudiantes, la edad, el género, y también debemos de tener en mente que es clave crear un ambiente positivo, un aula donde el error no se castigue o donde la más mínima error gramatical sea, por ejemplo, tachado o denegado, o sea, producto de burlas, sino que debemos de mantener en mente que
Debemos de no exactamente premiar, pero tampoco no castigar a los errores. Exactamente. Y concuerdo contigo, Moy, porque déjenme les cuento rapidito aquí. Siento yo que sí es una clave esencial, un punto muy esencial lo del ambiente positivo, porque a mí me ayudó mucho cuando mis compañeros y yo empezamos a practicar, pero sin burlas ni juicios. Es decir, uno sentía esa libertad de poder expresarse o de equivocarse, de cometer un error para de ello aprender, ¿sabes? Y eso me dio mucho más confianza para hablar, para poder expresarme y expresar todos mis conocimientos, compartirlos con ellos. Sí, bueno, por lo regular muchos estudiantes pierden las ganas de tomar una lengua nueva o encontrar un nuevo idioma por el miedo a equivocarse. De hecho, ya existen algunos estudios que demuestran esto y es algo bastante interesante lo que debíamos de tomar en cuenta. Pues qué interesante estos estudios que comentas y las estrategias que ya comentaste antes, que no sirve mucho tener unas mismas en una clase y que en todas funcione, o esto de la premiación y el castigo. ¿Y qué otras estrategias recomendarías aquí para los docentes o futuros docentes para mantener la motivación durante el resto de la clase, el resto del curso, para que los estudiantes mantengan este interés en el idioma? Bueno, algunas estrategias efectivas son el uso de materiales auténticos, como lo son las canciones, películas o el uso de redes sociales, pero que sean en el idioma meta, ya sea inglés, ya sea japonés, ya sea italiano o francés. Como segunda estrategia, debemos de conectar el aprendizaje con los intereses del estudiante. No solo podemos darles información sin ningún tipo de contexto, ya sea cultural o social, debemos de mantener en mente que para atrapar la atención de los estudiantes debemos de también darles como pequeñas fracciones de la cultura del idioma, de cosas como modismos, etc. Como tercer estrategia, debemos de darles una retroalimentación positiva a los estudiantes para que pierdan este miedo a equivocarse y tengan más confianza en el momento de utilizar la lengua meta. Como cuarta estrategia, debemos de establecer metas alcanzables. No vamos a enseñarles todo lo posible por ejemplo, en un solo semestre a los estudiantes y esperar que desde ese solo semestre ya sean hablantes perfectos del idioma. Como quinto estrategia, debemos de reconocer los logros. Por más pequeños que sean o más insignificantes que sean, debemos de darles subirlos como a un estante para que parezca que sean muy importantes o que sean muy relevantes. Y ya esto a nivel personal, ¿cuáles consideras tú que serían unas buenas estrategias o buenas formas de hacer que un estudiante se motive? Ya como comentaste, algo muy interesante, que hay que reconocer los logros, que por muy pequeños que sean, ya eso ya ayuda un poco al estudiante a sentirse mejor consigo mismo, tener mejor autoestima, y esto ya lo motive más a aprender el idioma. Muy buena pregunta ahí, Vanessa. Mira, yo diría que tener claro el por qué estás aprendiendo. A mí me motiva, por ejemplo, pensar que con el inglés podré viajar y conocer nuevas culturas, ya que es algo que me apasiona, que he tenido ese deseo. Me llama la atención. Y también me ayuda a hacer metas pequeñas, como pues el aprender 10 palabras por día. Eso es excelente. Además, se puede usar la tecnología como lo son las aplicaciones, podcasts como o comunidades en líneas donde se puede practicar el idioma de forma divertida. Y ya para cerrar, podríamos decir que la motivación no es algo que se tenga o no se tenga, sino que es algo que con pequeñas acciones, con pequeños reconocimientos de logros, ya esto ya se construye todos los días. Absolutamente. Y que los errores no deben desanimarnos, sino al contrario, impulsarnos a seguir aprendiendo, a ser mejores. Exactamente.
El papel del docente es guiar, pero también es ser el motor, parte de la motivación y también darles la motivación a los estudiantes. Después de todo, la motivación es el motor principal del propio estudiante. Pues muchas gracias Moisés y Brenda por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Y a quienes nos están escuchando, recuerden que la motivación es una parte muy crucial del proceso de aprendizaje y nos estaremos escuchando pronto. Aquí finaliza nuestro podcast.